Qué privilegio y grande bendición de poder estar juntos una vez más. Gracias a Dios por la libertad que tenemos aún de poder abrir su palabra, de poder compartirla. Y hoy estamos con Biblia en mano, con fuego en el corazón, con mucha pasión, con mucha disposición para una vez más compartir este fascinante tema sobre el santuario. Y por supuesto, tú eres bienvenido. Gracias por estar allí del otro lado mirando este programa a través de la TV Nuevo Tiempo, a través de las redes sociales, ya sea por Facebook o también por YouTube. Dios te bendiga grandemente, a ti y a toda tu familia. Cuenta siempre con nuestras oraciones. Si quieres puedes escribirnos ingresando también a nuestras diversas plataformas y nosotros estaremos listos para poder escucharte y orar por ti y por tu familia. Gracias por acompañarnos siempre. Ya comenzó tu programa Biblia Fácil, tu programa de estudio bíblico semanal, y estamos en una temporada muy especial. Es la primera de muchas otras que vendrán, hablando sobre el santuario como el camino de Dios. Y ya sabes que yo estoy aquí con 7 amigos que nos visitan de diferentes países. Ellos están aquí representando a todo ese lindo público, lindas personas que están viendo este programa. Y hoy quiero saludar a 2 de ellas. Quiero saludar ahí a Angie, que está compartiendo con nosotros esta temporada. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, gracias a Dios, agradecida por estar en este programa. Qué bendición. Tú eres de Venezuela y estás representando aquí a un país en sí. Tenemos muchas personas que ven el programa de paso allá en Venezuela y un cariño muy especial para todos ellos. Ya estás con tu familia viviendo en Brasil. Sí, ¿Es correcto. así? ¿Cuánto tiempo están ya aquí en Brasil? Poco más de 3 meses, gracias a Dios. ¿Cuántas niñas tienes? Tengo 2 niñas. Solamente 2. Sí. Wow. Entonces tú y tu esposo ya están viviendo aquí. Sí, gracias a Dios, una bendición. Qué bendición. Sabes que yo probé las arepas venezolanas. Sí. Interesante, plato típico, ¿verdad? Plato hecho típico. En base a harina, es tipo Harina tortilla, de maíz. a lo que yo conozco Sí. ahí en Perú. Interesante. Gracias allí por estar con nosotros, Angie. Muchas y gracias. gracias allí por representar también a Venezuela, por quien siempre oramos. Dios te Gracias. bendiga. Amén. Y a su lado está Esther. ¿Cómo estás, Esther? Hola, pastor, todo bien, gracias a Dios. Yo quedé impactado por toda la historia que hay detrás de tu venida Así aquí es. a Biblia Fácil. Sí, Me alegra mucho cuando hay personas que con toda sinceridad empiezan a buscar la verdad y no solamente la quieren para ellas, sino para compartirlas, para compartir esa verdad. así es. Entonces hay un grupo especial que también te está esperando para poder escuchar aquello que tú has aprendido. Sí, totalmente. Me están esperando para yo poder transmitirle todo lo que estoy aprendiendo aquí. Qué lindo. Y de paso, cuando uno comparte, aprende más. También. Reafirma la verdad que conoce y al compartir uno tiene tanta satisfacción porque esta es una obra divina. Sí. Ser usado por Dios es la mayor bendición. Entonces, para nuestros amigos, Esther tiene un grupo muy especial de estudio de la Biblia. Hay más de 30 personas estudiando. Un abrazo para todos ustedes que están estudiando con ella. Están estudiando ya diversos libros de la Biblia. Ya estudiaron el libro de Daniel y están continuando ese recorrido junto a Biblia Fácil con Apocalipsis y seguramente luego va a ser el santuario también. Amén, amén. Así es. Gracias por estar con nosotros, Esther, y que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón, impactando tu vida y que puedas seguir compartiendo la verdad. Es un milagro de Dios que estés aquí, tú conoces muy bien eso. Sí. Y qué bueno que un día también encontraste este programa y no solamente estás aprendiendo, sino lo estás compartiendo. Y es el ideal, creo, de todos. Los que Amén. estamos aquí. Gracias, pastor. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces, estamos listos para abrir la palabra de Dios. Estuvimos acompañando en estos últimos programas el ministerio de Jesús desde su nacimiento, que representaba el campamento. Acompañamos a Jesús en el atrio y cómo Jesús se acercó a la fuente de agua, luego al altar de holocausto, y en qué momento Jesús entró al lugar santo, que fue en el día del Pentecostés, o mejor, en la fiesta del Pentecostés, que era 50 días después de la fiesta de las primicias, según las fiestas de Israel. Sin embargo, 50 días después de la resurrección de Jesús, Él, dice la Biblia, que fue glorificado, según Juan 7:39, porque el día que Él sería glorificado, el Espíritu Santo descendería sobre la tierra. Y era a las 9 de la mañana, donde los discípulos recibieron el Espíritu Santo.
justo en la hora que se celebraba, antes de la muerte de Jesús, el primer sacrificio, el sacrificio matutino. Sabemos que todo este sistema de rituales y sacrificios perdieron su valor desde el momento que Jesús murió en la cruz. Ahora tenemos libre acceso al santuario, directamente, para poder hablar con nuestro intercesor. Muy bien, Jesús entonces él también pasó por estas dos fases que representaba el santuario, que era la fase sacerdotal y luego sumo sacerdotal. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre el momento en el cual Jesús entró al lugar santísimo, ¿correcto? Para nuestra mente humana, que es finita, es pequeña para comprender cosas tan grandes como esta, puede ser que alguien pueda preguntarse así: ¿Jesús estaba limitado de pasar y de no pasar? ¿Es que realmente tenía una puerta y él no tenía entrada? No. Lo que íbamos a explicar es que cuando Jesús entra al santuario, recuerden que él ya entra sin sacrificios porque él hizo su propio sacrificio. Ahí en el santuario ya no tienen necesidad de que los muebles tengan un símbolo, porque todo representaba a él. Sin embargo, vemos en Apocalipsis que aún existen muebles en el cielo. Sin embargo, Jesús, cuando decimos que él asumió, o él es nuestro sumo sacerdote y él hizo la purificación del santuario, estamos hablando en sí de una nueva fase en el ministerio de Cristo, ¿correcto? No estamos hablando de una cortina en sí que divide, estamos hablando del ministerio en sí desarrollado, primero representado por el sacerdote, que era solamente intercesión, y luego de sumo sacerdote, que era un ministerio de no solamente intercesión, sino de purificación y de juicio. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo Jesús Jesús cumple su ministerio en el lugar santísimo. Hasta aquí nosotros ya tenemos una verdad clara de que el santuario, sus ceremonias, ritos y fiestas representaban el ministerio de Jesús en sus tres fases. Primera fase, su sacrificio sustitutivo. Segunda fase, su ministerio sacerdotal. Y en tercer lugar, el juicio final. Ahora, nos gusta mucho hablar, yo digo a todos, acerca de lo que Jesús hizo y poco de lo que Jesús hace. Ustedes se dan cuenta, nuestro mensaje está en lo que Dios hizo, Jesús hizo. Y poco decimos qué cosa está haciendo hoy, qué hace hoy. Entonces, cuando miramos el santuario, vemos que el sacrificio de Jesús fue un momento puntual. Él ya pasó por el altar de sacrificio, Él ya entró al lugar santo. Ahora, ¿qué está haciendo en nuestro favor? Porque la salvación es verdad que aquí, en el altar de sacrificio, que fue en su muerte en la cruz, Él pagó nuestra redención. Fuimos comprados y tenemos derecho a la vida eterna. Sin embargo, no termina allí. ¿Por qué? Porque aunque Jesús murió por todo el mundo, no todo el mundo se salva. Eso no significa que el sacrificio de Jesús no fue completo ni suficiente. Fue completo y suficiente, pero para aquellos que saben que ese sacrificio puede ser aceptado y aquellos que saben que Jesús puede hoy aplicar ese sacrificio a su vida. A eso nosotros llamamos gracia. Y amigos, al hablar de gracia, para comenzar, gracia es una palabra que no hay manera de explicarlo con un concepto humano. Gracia podemos decir regalo de Dios. No es así de simple. La gracia tuvo un precio. Para nosotros es gratuita, es verdad. La gracia y la salvación, pero no hay manera de definir porque es una palabra celestial, algo que solamente está en el corazón de Dios. Imagínate la gracia de Dios de salvar al más vil pecador, de que hay esperanza para el mayor criminal, de que lo que para todo el mundo condena, para el cielo todavía hay esperanza de transformar. La gracia es algo que no podemos describir, pero, ojo con lo que voy a decir, la gracia divina es una gracia transformadora. No solamente es una gracia salvadora, la gracia que salva es una gracia que transforma. Entonces la persona que dice, yo recibí la gracia de Dios, amén, vivo como quiero, desobedezco, hago lo que quiero, no soy obediente, no guardo la ley de Dios porque la gracia me libera. ¿Qué tipo de gracia es esa? La gracia me capacita, la gracia me torna obediente, la gracia me transforma, la gracia me hace idóneo para el cielo.
¿correcto? La gracia no me deja en el pecado. Tampoco la gracia me da licencia para desobedecer la ley de Dios, ni desobedecer sus mandamientos o de hacer lo que quiero en la vida. Porque hay muchos que dicen, la gracia de Dios es todo y punto, ya estoy salvo. Es verdad que la gracia de Dios me salva. Sin embargo, esa gracia es una gracia transformadora que cambia la vida. Jorge. Sí, pastor. Claro, ese es cuando tenemos el tiempo de poder conocer la palabra y demás. Pero me refiero a las personas que están a punto de fallecer, que por unos, qué sé yo, 5 minutos antes de fallecer entregan la vida a Jesús. La gracia también forma parte de ello. Exactamente. Porque eso es la parte de la gracia que nos explica. Un ladrón muriendo en la cruz, él nunca fue a una iglesia, él nunca hizo alguna otra obra de bien, pero fue salvo por la gracia. Sin embargo, cuando uno conoce la gracia y tiene tiempo para disfrutar de esa gracia tiene que transformar la vida. O otra cosa, el momento que uno acepta la gracia de Dios, cuando estás poniendo un ejemplo muy particular, por eso es que yo no puedo garantizar de aquel que murió, por más malo que haya sido, decir que está perdido, porque nadie sabe cuáles fueron sus últimos pensamientos. Nadie conoce, solamente Dios. Dios pudo haberlo salvado o Dios pudo otorgarle su perdón y por gracia es salvo. Una de las sorpresas que tendremos en el cielo es que allí veremos gente que nunca imaginamos y no veremos a quienes siempre pensamos encontrar. Pero por eso este asunto de la gracia de Dios es tan interesante comprenderla en su plenitud. Cuando yo acepto la gracia de Dios, mientras yo vivo esa gracia me transforma. Pero si yo acepto la gracia de Dios en el último minuto de mi vida, esa gracia me perdona y esa gracia me salva. ¿Correcto? Ahora, miren lo que Jesús hace. ¿Por qué estoy trayendo este tema ahora de la gracia? Porque en el santuario celestial lo que se ofrece para la humanidad es justamente la gracia de Dios. ¿Correcto? Ahora, vamos a repasar de manera breve algunas cosas que ocurrían en el santuario eternal para ver una vez más cómo Jesús entró al lugar santísimo. Miren, ven, nosotros sabemos que todos los días el sacerdote ofrecía 2 sacrificios, mañana y tarde. Pero también habían ofrendas y corderos o animales que morían a favor del pecador, por un pecado específico. Y hemos repetido varias veces, el pecador confesaba sus pecados, luego degollaba el animal, el sacerdote tomaba la sangre, primero asperjaba aquí en el altar, luego entraba al lugar santo y asperjaba allí sobre las cortinas. Entonces el pecado era transferido, todo era por transferencia. El pecado pasaba no de manera literal, sino de manera simbólica. Debemos entender esto como simbolismo, ¿correcto? Eso significa que el santuario en un año estaba sucio. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque aunque el pecador era perdonado, los registros de su pecado habían ingresado ¿a dónde? Al santuario. Ojo con la palabra que estoy usando, registros. Porque vamos a ver en la Biblia que en el cielo hay registros. ¿Está bien? Ahora, entonces por eso necesitaba un día de purificación que fue dada por Dios, que era el 10º día del 7º mes, mes de Tishrei. Ahora, en el día de expiación, entonces, el sumo sacerdote ingresaba para poder hacer esa limpieza en el lugar santísimo. Entonces, durante todos los días el sacerdote ingresaba la sangre de afuera hacia adentro y así contaminaba el santuario. Pero una vez al año ese santuario se purificaba. ¿Cómo era esa purificación? Vamos a ver algunos detalles. Cuando vamos a Levítico capítulo 16, versículo 5, encontramos algunos detalles de ese día, que era el mayor día, el más grande día para el pueblo de Israel. A partir del versículo 5, ahí está hablando sobre algunas, o aquí Dios da las indicaciones de cómo se haría esa purificación. Y él dice que serían tomados primero 2 machos cabríos y un carnero para el holocausto. Hará traer primero el sacerdote, en este caso Aarón, un becerro, para que él primero pueda reconciliarse junto con su familia. Ojo, el sumo sacerdote, antes de ingresar la sangre que era sacrificado a favor del pueblo, primero él tenía que estar limpio. Porque él no podía interceder porque él también era pecador, ¿correcto? Él no podía sobre sí representar el ministerio de Cristo si estaba todavía contaminado. Por eso es que primero se mataba un novillo para hacer expiación por él.
¿Correcto? Ahora, antes de que ingrese con la sangre, el sumo sacerdote ingresaba con... el incensario al lugar santísimo y colocaba allí en el propiciatorio. Salía, tomaba la sangre que allí el sacerdote estaba revolviendo para que no coagule. Esa sangre ingresaba hasta el propiciatorio. ¿Y dónde esparcía? Allí en el propiciatorio. Ahora pregunto, ¿qué cosa había en el propiciatorio? El arca del pacto. ¿Y qué cosa estaba en el arca del pacto? La ley de Dios. ¿Correcto? La ley de Dios. Ahora, fíjense, quiere decir que en el lugar santísimo se muestra la justicia y la gracia. ¿Por qué la justicia? Porque la ley condena el pecado. ¿Y la ley qué cosa dice? El pecador tiene que morir. Eso es justicia. ¿Qué cosa es gracia? La ley se cumple, pero otro muere en su lugar. Justicia y gracia. Por eso es que yo les dije en uno de los programas anteriores, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía tres opciones. Primero, anular su ley, y su ley no se puede anular. Segundo, que Adán y Eva muriesen, pagando su condena, para siempre. Y tercero, que Él tomaría el lugar de ellos. Y eso es la opción que Dios tomó. Entonces, la justicia y la gracia de Dios van juntas. Hay algunos que dicen, no, gracia es una cosa, ley de Dios es otra cosa. En el santuario encontramos que la ley y la gracia están casadas. No hay manera de separarlas. Está la ley y a través de la sangre está la gracia. No son enemigas, son hermanas, porque la ley de Dios representa su carácter. Ahí está su justicia. Ahora, ¿qué cosa sucedía? En ese día traían dos machos cabríos. Echaban suertes, uno de ellos era para Jehová, el otro para Azazel. Azazel era un nombre que se le daba a Satanás. ¿Correcto? No vamos a entrar en más detalles. A Satanás. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era sacrificado? El macho cabrío que era para Dios. Era sacrificado y cuando entraba al lugar santísimo esparcía 7 veces allí, dentro del lugar santísimo. De esa manera se purificaba simbólicamente. Ojo, nuevamente estoy hablando de simbolismo. Simbólicamente, el sumo sacerdote, cuando salía del lugar santísimo, llevaba sobre sí los pecados que habían contaminado el santuario durante todo el año. Porque ahora representaba ¿a quién? A Cristo. Y cuando salía para bendecir al pueblo, ¿qué cosa sucedía? Nuevamente el sumo sacerdote confesaba los pecados sobre el macho cabrío que quedó vivo y era para Azazel. En otras palabras, así como cuando nosotros barrimos del fondo para afuera, era como que el sumo sacerdote entraba y al purificar el santuario llevaba la basura sobre su cuerpo, sobre sus hombros y lo echaba al basurero. Porque ese macho cabrío para Azazel representaba a Satanás. ¿Y por qué se le colocaba a él los pecados? Fíjense aquí. Porque él es el causante del pecado y él hizo pecar a los hijos de Dios. Ojo con este simbolismo. Ustedes saben que cuando Dios destruye a Satanás, él será el último en morir. ¿Por qué razón? Porque él es el causante no solo del pecado. Pero ojo, todas las personas que no son salvas pagarán en su propia carne por su pecado, porque serán destruidas. Los únicos que serán perdonados, ¿quiénes son? Aquellos que se acercaron al santuario y aceptaron su sacrificio. Entonces, esos pecados son echados sobre Satanás como el culpable.
Entonces Satanás es responsable por hacer caer a los que después son justificados por Dios. Porque el sacrificio no se aplica a quien no quiere. ¿Correcto? Ahora, ¿qué otro detalle? Ahí en el día de la expiación encontramos esos detalles. Ya les expliqué que la sangre era asperjada. Ahora, el sumo sacerdote, cuando asumía los pecados que habían contaminado al santuario, lo trasladaba al macho cabrío, y ese macho cabrío moría en el desierto. Ahora encontramos que eso representaba a Satanás, y cuando vemos en Apocalipsis capítulo 20, vemos que justamente después de la venida de Jesús, Satanás queda prisionero, dice, en un desierto. Esa prisión es simbólica, demostrando de que no tiene a nadie a quien engañar hasta que él sea destruido finalmente en el juicio ejecutivo. Y esto ilustraba las dos fases del ministerio de Cristo. Es decir, el ministerio diario que hacía el sacerdote y el ministerio sumo sacerdotal que se hacía una vez al año. En la expiación Dios se revela como Dios justo y Él asegura que en un momento el pecado tendrá un final y el originador del pecado, que es Satanás, será eliminado para siempre. Esa es la verdad que el pueblo tenía que comprender en el día de la expiación, que sucedía el 10º día del 7º mes. Hay algunos que piensan así: el macho cabrío para Azazel, ¿por qué entra dentro del día de la purificación? ¿Tiene algo que ver con la purificación? No. Por una razón: el macho cabrío ingresa en escena cuando el santuario ya estaba purificado, porque se purificaba con la sangre. ¿Correcto? Entonces, él está fuera. Claro, está dentro del mismo rito, pero está fuera de la expiación misma. Otros detalles. Él no era muerto. Y si no era muerto, no podría representar a Cristo. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Otro detalle. El santuario estaba completamente purificado con la sangre del macho cabrío que era para Jehová. Otra cosa, el pasaje trata que el macho cabrío es un ser opuesto a Dios. Por eso dice, uno para Dios y otro para Azazel. Entonces no puede representar por ningún motivo a Cristo. Y finalmente, la persona que llevaba a este macho cabrío al desierto para que muera, esa persona al regresar tenía que lavar sus vestidos porque estaba contaminado. Y Jesús jamás contamina, Él solo purifica. Entonces, este macho cabrío está muy claro que representaba a Satanás. Sin embargo, la Biblia nos habla de un juicio en el cielo. Vamos a Daniel capítulo 8. Y ahí vamos a ver en qué momento Jesús entró al lugar santísimo. Daniel capítulo 8, versículo 13, hay una pregunta, hay un interrogante. Entonces oí hablar a un santo, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? ¿Recuerdan esa palabra? Sacrificio continuo, ¿qué se refería? Al sacrificio diario. Y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. Primero les coloco en contexto. Esta pregunta viene porque antes está hablando que hay un poder que ataca al santuario. Eso lo vamos a ver en otra lección. Porque el enemigo de Dios siempre atacó ¿a dónde? Al santuario. Entonces dice, ¿hasta cuándo el santuario va a estar así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y allí viene el versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. De ninguna manera se refería al santuario terrenal. ¿Por qué razón? Porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70. Y de allí nunca más se levantó otro santuario. ¿Correcto? Entonces estaba haciendo referencia a ¿qué? Al santuario celestial, al santuario real, al cual Moisés vio y hizo un modelo aquí en la tierra. De ese santuario está hablando. Y nosotros ya dijimos que en profecía un día equivale a un año, entonces 2300 tardes y mañanas equivale a 2300 años, ¿correcto? Vamos a ver qué cosa sucede. Resulta que en esta fase de juicio, cuando el santuario es purificado, ocurre la primera fase de juicio divino. Sobre el juicio de Dios vamos a ver más detalles en los otros programas. Pero yo quiero traer para ustedes esta verdad tan relevante que todos necesitamos comprender. Cuando Jesús entra al lugar santísimo, empieza a realizar una obra de juicio. Primero, como el santuario tenía que ser purificado en la tierra, en el cielo también tenía que ser purificado.
¿De qué necesitaba ser purificado el cielo? De los registros de los pecados. Luego les voy a demostrar bíblicamente de qué registros estoy hablando. Otra cosa, aquí dice que inició una obra de juicio. Recuerden que el 10º día del 7º mes era un día de juicio. Ahora, si nosotros comprendemos de que se inició un juicio en el cielo, significa que los nombres o nombres de diversas personas están siendo analizadas. Porque la persona que no confesaba sus pecados ese día moría, solo que ahora en el santuario celestial, la persona que no confiesa que Jesucristo es su Salvador no entra en esta primera fase. ¿Por qué? Vamos a ver los detalles. ¿Por qué es necesario un juicio en el cielo? Porque aquí en el mundo hay millones que dicen ser creyentes. Y la Biblia dice, el que creyere será salvo. Ah, yo creo y ya soy salvo. No, espera un momento. ¿Sabes dónde se hace la separación de trigo y cizaña? En el juicio. Entonces, el juicio analiza la vida de aquel que dice creer en Dios. Entonces, en esta fase de purificación del santuario, inicio de juicio, son eliminados los nombres de los falsos creyentes. Una pregunta, ¿solamente los nombres de los creyentes entran en este juicio? Sí. ¿Y qué sucede con aquellos que no creen? Eso responderemos después de esta breve pausa. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, este es tu programa Biblia Fácil. Yo tengo aquí en mi mano un DVD que puede estar también en tu casa. Y es totalmente gratis para ti. Solamente tienes que solicitarlo a este número de WhatsApp. Más 5512 98 100 14 60. Un DVD que grabamos en Israel y preparamos la temática tan especial sobre aquello que estamos hablando en esta temporada. Santuario, el camino de Dios. Ahora mismo puedes solicitarlo a nuestro número de WhatsApp o también puedes dejar aquí en los comentarios, yo quiero el DVD, si es que estás viendo por una red social. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos siempre en este estudio de la Biblia. Estamos hablando de lo que sucedía en el día de juicio, en el día de la purificación del santuario. Y nosotros ya hemos visto hasta ahora de que en el cielo, cuando Jesús entra al lugar santísimo, hace una obra de juicio. Solo que el juicio de Dios tiene 3 etapas. Hay un juicio antes de su venida, hay un juicio después de su venida y hay un juicio ejecutivo, donde será destruido Satanás y todos los que decidieron unir su destino con él, y donde la tierra será purificada. ¿Qué tipo de juicio inició Dios en el cielo? La primera fase, antes de su venida. ¿Quiénes entran en este juicio? No todos. Abran sus Biblias. Juan capítulo 3, uno de los textos más lindos para hablar acerca del amor de Jesús. Juan capítulo 3, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué lindo texto, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 17. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, en este juicio no pasa aquel que no cree, solamente aquel que dice creer. Ustedes se acuerdan que Jesús allí mencionó en Mateo 25, de que en aquel día habrán 2 grupos. Paso que esto es simbólico, ¿verdad? Donde dice a lo de su derecha dirá, venid bendito de mi Padre, tuve hambre, me hice de comer, tuve sed, me hice de beber. A los otros les dirá, estuve desnudo, nunca me cubriste, tuve hambre, nunca me hice de comer. ¿Cuándo te vimos así? ¿Cuándo se hace la separación? En este juicio. Porque dice, muchos me dirán en ese día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Yo les diré, no les conozco. ¿Cómo se sabe
¿quién hace esta separación? ¿En qué momento? En este juicio. Todo aquel que dice ser creyente y creer en Jesús, entonces tiene que demostrar en su vida que tiene la gracia transformadora. Esa gracia que salva es la gracia que transforma, lo que vinimos diciendo al comienzo. Ahora, esas personas, los falsos creyentes, serán eliminados y aquellos que son genuinos creyentes serán reafirmados ante el universo y los registros de sus pecados serán borrados. ¿Qué cosa? Registros. Porque es lo único que quedó. Porque Dios ya los perdonó con su sangre. ¿Pero qué cosa quedó? Registros. Sí, Ana. Y entonces, ¿qué va a pasar en esta primera fase del juicio de las personas a las que nunca se le habló de Jesús? Hechos capítulo 17, versículo 30 dice así. Aquel que el apóstol Pablo, Hechos 17:30 también, dice que las personas serán juzgados de acuerdo al grado de conocimiento que tuvieron. Todo ser humano, desde que viene a esta tierra, ya viene con una necesidad espiritual y una necesidad de adorar. Y el ser humano, si fue honesto y sincero en adorar lo que él creía y él no tuvo otra luz, Dios lo salvará por su gracia porque él no tuvo el conocimiento completo. Sin embargo, Ana, estamos hablando hoy de una generación que no tiene cómo refutar esto. Porque hoy la verdad está expandida por todo el mundo, por medios de comunicación, por diferentes medios, la verdad llega. Sin embargo, hubieron generaciones donde no tuvieron acceso a la verdad y ellos serán juzgados de acuerdo al grado de conocimiento. Dios nunca podrá condenar a aquel que es inocente. Ahora, fíjense, Daniel 8:14 entonces nos habla que el día de la purificación del santuario eternal apuntaba a una purificación del santuario celestial. Esto me encanta, esta idea. Así como los pecados de Israel contaminaban diariamente el santuario terrenal, nuestros pecados también contaminan el santuario celestial. Vamos a Malaquías, un libro antes de Mateo. ¿Está bien? Malaquías, vamos al capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová los escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Ojo, ¿qué cosa están reclamando los que temen a Jehová? Vamos a retroceder un poquito más, mírenme. Versículo 13. Vuestras palabras han sido violentas contra mí. Ustedes han hablado contra mí. ¿Qué dice 14? Ustedes han dicho, por demás de servir a Dios, ¿de qué aprovecha que guardamos su ley, que andemos afligidos? Versículo 15. Hemos visto que los soberbios son felices, que los impíos prosperan, tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces, ¿eso fue qué cosa? Registrado. ¿Correcto? Hay registros. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Estamos hablando del cielo, ¿está bien? Vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida? Aquellos que creen en Dios y son cristianos auténticos y sinceros. Y luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Quiere decir,
hay libro de vida y hay otro libro donde están los nombres de todos aquellos con sus pecados y los registros de esos pecados. ¿Qué cosa sucede? Contaminan el santuario. Registros. Es por eso que necesitaba ser purificado. Miren, Hebreos 9:23, más claro que este texto no existe. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Jorge, lee por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De la tierra o del cielo? Del cielo. Las cosas celestiales era necesario que también sean purificadas. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. Además dice, ¿solo cuál es la diferencia? Claro que eso ya no se purifica con la sangre de macho cabrío. Porque ¿con qué se purifica ese santuario? Con la sangre de Cristo. ¿Correcto? Es necesario, dice. Ahora, en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, se presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Él es el que inicia su labor en el santuario celestial y al abrirse los libros están los registros de todos los pecados. Solo que los pecados de los hijos de Dios han sido perdonados. Aún quedan sus registros, pero en este juicio serán borrados. Por eso serán limpiados para siempre. ¿Correcto? Ahora, siguiente. Miren, este es otro texto interesante. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, habla que este juicio tiene que comenzar primero por el pueblo de Dios. Lo que les estaba diciendo que en esta primera fase solamente entra todo aquel que dice ser creyente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice así: es tiempo de que el juicio, ¿por dónde comience? Dice, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, miren la pregunta, ¿cuál será el fin? El fin de aquellos que no obedecen el Evangelio. Si por nosotros comienza el juicio. Entonces, el juicio es una realidad. ¿Cuándo ocurre la segunda fase de este juicio? La Biblia habla en Apocalipsis, que es después de la segunda venida de Cristo. Y allí nosotros encontramos algunos detalles. ¿Recuerdan del macho cabrío Azazel que es llevado al desierto? Simboliza la prisión de Satanás durante 1000 años. ¿Cuándo comienza el milenio? Inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis capítulo 20. El juicio milenial implica la revisión del juicio de los impíos y será emprendido en favor de los redimidos, porque ellos tienen una vislumbre del trato de Dios con el pecado y con aquellos que se pierden. A ver, les explico. ¿En qué consiste la segunda fase de juicio? En la segunda fase de juicio, todos los redimidos tendrán acceso a los registros o a los libros y allí entenderán por qué algunas personas no están en el cielo. Porque una de las primeras preguntas que haremos es, ¿y qué pasó con fulano de tal? Vamos a 1 Corintios. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. Miren, 1 Corintios 6. Dice así: ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar hasta los ángeles, cuanto más las cosas de la vida? ¿De qué ángeles está hablando? De aquellos que se rebelaron contra Dios. Es decir, todos los registros se conservan de ellos solamente ¿para qué? Para que no quede un rastro de duda de que todos tuvieron oportunidad y si se perdieron fue porque despreciaron la gracia de Dios. Recuerden que por eso es que Dios destruirá a Satanás después del milenio, porque en el milenio se está llevando otro juicio, pero ese juicio ya no es para salvación, ese juicio solamente es para comprender la justicia de Dios, para entender que hay un Dios justo. Entonces allí se contestará cualquier pregunta que los salvos tengan sobre la justicia de Dios. Ahí será la segunda fase. Y la tercera fase, ustedes saben que el sumo sacerdote cuando salía, el santuario estaba purificado y listo para un año más. ¿Cuándo ocurrirá esa tercera fase?
cuando después de los 1000 años, dice Apocalipsis 21, que desciende la santa ciudad, Satanás nuevamente se levanta con millones de personas que están perdidos, quieren atacar la ciudad, y en ese momento desciende fuego del cielo. Es decir, la destrucción final del pecado y los pecadores que no quisieron arrepentirse representa esa tercera fase, cuando recién el macho cabrío muere, ¿dónde? En el desierto. Es decir, todo lo que acontecía en el santuario terrenal, todo, absolutamente todo, tenía un simbolismo de la manera como Dios trata al pecado y al pecador en este juicio. Esther. Esa parte usted está tratando de explicarnos también lo de Daniel, que vendrá una piedra que no es cortado por nadie. Y capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? Sí. Después de todos los imperios viene una piedra cortada para destruir todo. Está haciendo referencia a la venida de Jesús. Y justamente en esta segunda fase de juicio, donde comienza el milenio, ahí está. ¿verdad? Y después viene la destrucción total. Otra cosa, la tierra no será destruida completamente. ¿Por qué? Porque la tierra será purificada con fuego. Porque esta será la eterna morada de los redimidos. Eso vamos a ver todavía en otra lección. Entonces la pregunta es, ¿cuándo Jesús comenzó ese ministerio? ¿Cuándo? Si la Biblia presenta detalles, el santuario presenta detalles. ¿Desde cuándo Jesús es nuestro sumo sacerdote? Así como el sumo sacerdote entraba una vez al año en el santuario terrenal, Cristo entraría en el lugar santísimo para iniciar una obra de juicio, y cuando Él termine esa obra de juicio, Él volvería para esta tierra. Eso dice Apocalipsis 15, que el templo se llena de humo, 7 plagas caen sobre la tierra y Jesús está listo para volver. ¿Cuándo comenzó este juicio y cuándo Jesús asumió esta función? Entonces volvemos a la profecía de Daniel, capítulo 8. Yo no voy a tener aquí el tiempo para ver detalles, ¿correcto? Entonces yo una vez más le voy a pedir que vean la temporada de Daniel, donde vemos con un poco más de detalles esta profecía. Mire, ¿cuándo se celebraba el juicio en el santuario terrenal? El 10º día del 7º mes. Si nosotros traducimos esa fecha para el calendario gregoriano, que es nuestro calendario ahora, por el cual nos regimos, sería exactamente 22 de octubre de 1844. La pregunta es, ¿cómo llegamos a 1844? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que en esta profecía, ya vimos en un programa anterior, que el ángel Gabriel, cuando le explica a Daniel de esta grande profecía, lo divide en 2 partes? La primera para los judíos, 70 semanas, que equivale a 490 años. ¿Para quiénes son? Para tu pueblo. La gracia era para el pueblo de Israel, para que todavía el pueblo se pueda arrepentir. Sin embargo, despreció esa gracia. ¿Cuándo comenzaría esta profecía? El año 457 con el decreto del rey Artajerjes. ¿Cuándo terminó las 70 semanas? En el año 34 con el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Qué sucede? A partir de allí, nosotros vemos que hay por lo menos 1810 años más. Si nosotros empezamos a sumar todo esto, más los 490 años que ya sucedieron, vamos a llegar a 1844, que es donde Jesús da inicio a una nueva fase en su ministerio en el lugar santísimo. Llegamos exactamente hasta esa fecha. Aquí en la tierra hubo un movimiento, ¿correcto? Un movimiento que proclamaba la venida de Jesús en esa fecha. Después, investigando a más profundidad la profecía de Daniel, se dio cuenta de que la purificación del santuario no se trataba de la segunda venida de Cristo, sino se trataba de que Jesús iniciaría un juicio en el cielo. Ahora, ¿qué cosa sucede? La profecía de los 2300 años es la profecía mesiánica que nos lleva del Calvario al santuario. Y hay algunos detalles para poder analizar. Allí hay 4 cosas interesantes: tiempo, lugar, acción y actor. De manera simple, tiempo. Ahí está el programa de actividades de Dios. En Daniel 8:14. El capítulo 8 habla de la totalidad del tiempo, 2300 tardes y mañanas. Y el capítulo 9, detalles del tiempo, porque habla del ministerio de Cristo incluso dentro de todo ese periodo. El lugar, el santuario celestial, porque el santuario terrenal ya estaba destruido, ¿correcto? Que tenía que purificarse era el celestial. Entonces, allí se atreve a quitar las cosas que se hacen en el santuario celestial a favor del pecador y reemplaza con otras cosas. Es interesante.
El juicio que es mencionado en Daniel capítulo 8, versículo 14, es hecho a favor de los santos, porque hay persecución, hay contaminación de la verdad, hay un enemigo que atacó el santuario y es por eso que también se desarrolla el juicio. La acción, quien hace la limpieza es Jesús. Finalmente, ¿quién es el actor? El actor es Cristo, ¿verdad? La acción es la limpieza del santuario. ¿Quién es el actor? El actor es Cristo. Él nos lleva del Calvario hasta el santuario donde Él sabe cómo tratar el pecado. Y allí viene una pregunta, ¿a dónde entró Cristo? Algunos que toman Hebreos capítulo 8, dice, Jesús entró al lugar santísimo. Entonces dice, cuando Jesús llegó al cielo ya entró al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo está que en 1844 recién entró? Yo aquí le voy a explicar de manera breve porque ya no tengo mucho tiempo aquí. En Hebreos, cuando habla de santuario, hay una palabra griega que es la palabra ta'agia, que habla del santuario en general, no del santuario en sus compartimentos específicos. Algunas veces es traducido como santuario, otras veces como lugar santísimo. Ustedes van a encontrar Hebreos 8, 1 y 2, 9, 24, habla ta'agia como santuario. Pero ustedes van a 9, 11 y 12, habla ta'agia como lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el énfasis de Hebreos no es a dónde Jesús entró específicamente, sino el énfasis está en el sacrificio de Jesús que no se ofreció muchas veces. Por eso dice, así como el sumo sacerdote entraba una vez al año, Jesús entró una sola vez. ¿Dónde está el énfasis? En la única entrada que hace Jesús. No al lugar a aquel lugar del santuario, sino a la única vez que Jesús entra. Entonces, su entrada al santuario es comparada a la del sumo sacerdote. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote al año? Una vez al año. ¿Cuántas veces entró Jesús en el santuario? Una vez, porque la próxima vez que Él salga, será porque habrá terminado su obra completa de expiación y de juicio. Ahora, ¿qué sucedió en 1844? No hubo un nuevo sacrificio. Simplemente inició un juicio. En la obra del pasado encontramos a la cruz y en la obra del presente encontramos a un Jesús intercediendo. Y aquí hay un asunto que debe quedarnos claro. Nosotros somos salvos por la cruz. Es correcto, porque allí se pagó el precio de nuestra salvación, pero no es completo. ¿Por qué?